¿Tú eres un llamado o eres un escogido? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Por causa de los escogidos, los tiempos serán acortados. Usted debe de entender que hay un aceleramiento en este tiempo. ¿Por qué hay un aceleramiento en este tiempo? Porque al Señor Jesucristo le interesa venir por su iglesia rápidamente. A Jesús le interesa venir a recoger a su esposa, a su novia. Y Él vendrá por una novia sin mancha. ¿Sin mancha? Oh, dígale al que está al lado, ¿tú estás arrugado o estás bien para el Señor? Tenemos que empezar a ver cómo estamos. Otros estarán medio arrugaditos, pero estoy hablando de lo espiritual. Otros se les olvidó planchar, pero escuche, esto es en lo espiritual. Amén. Alguno hoy le cayó una manchita en la... Ay, Dios mío, me pilló el... No, es espiritual. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué me está queriendo decir la palabra de Dios? Que Él viene por una iglesia intachable. Que viene por una iglesia derechita. Que viene por una iglesia que no hace torcidos, no miente, no fornica, no adultera, no habla mal del prójimo. Ay, Dios mío, se está poniendo violento esto. No habla mal del prójimo. No manda al gordo para la sala. Le perdona los pecados al gordo. Más de uno se ponchó ahí. Uy, cuando hablé del gordo, todo el mundo dijo, uy, quieto. Yo no sabía que eso estaba dentro de la palabra. No deje al gordo en la sala. También tiene derecho a equivocarse. Oh, ¿cuántos les ha tocado las noches oscuras en el sillón? Ay, Dios mío, bendito. Entonces tenemos que entender que Dios necesita en este tiempo levantarnos a todos. Levantarnos, Él necesita levantarnos, pero necesita una iglesia que entienda los principios de Dios. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuáles son los principios de Dios? Sumergiéndome en la palabra. Ayer miércoles en el clamor hablábamos que una cosa es leer la palabra y otra cosa es entrar en la revelación del Espíritu Santo. Hay gente que sabe los 66 libros de la Biblia, los saben, mas no los pueden interpretar, porque la interpretación viene por medio del Espíritu Santo y muchas veces nos cuesta cogernos de la mano del Espíritu Santo, porque el cogerte de la mano del Espíritu Santo te va a llevar a que hagas cambios en tu vida. Oh, qué difícil es hacer cambios en mi vida cuando no estoy lleno del Espíritu Santo. Entonces mucha gente me dice, uy, Luis Alberto, qué difícil dejar la cervecita, qué difícil es dejar al barbado o la barbadita, qué difícil es dejar a la amiguita de la esquina que tiene esposo. ¿Sabe por qué al ser humano se le hace difícil? Porque no hay una identidad en él. Porque el Espíritu Santo no mora en esa persona, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que redarguye de todo pecado. Entonces Jesús habla algo muy interesante. Él dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el que los va a guiar a toda verdad. Sabemos que la verdad es Jesús. Sabemos que el Eterno se hizo verdad para habitar en nosotros. Él es la verdad, pero se hace verdad aquí en la tierra para habitar en nosotros y que nosotros entendamos qué es lo bueno y qué es lo malo. El problema es que muchas veces se nos dificulta tomar decisiones que vayan acoplados a la voluntad de Dios porque no nos hemos metido con el Espíritu Santo. Entonces yo necesito al Espíritu Santo si quiero ser esa novia sin mancha y sin arruga. Y el problema de la iglesia hoy en día, las iglesias que solo se mueven en lo natural, en lo material, es porque les ha costado tomar decisiones de pegarse del Espíritu Santo. Porque si se pegaran del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les diría, están llevando a un pueblo a lo material, mas no a lo espiritual. Oh, ¿cuántas iglesias se han convertido en este momento en la solución de problemas de la gente económico? ¿Cuántas iglesias hoy te están llevando a que tu economía se va a solucionar por medio de la palabra? Y yo te digo, ahí hay un error. Porque a mí la Biblia no me puede enseñar a levantar una economía, sino que la palabra de Dios me tiene que enseñar a buscar el reino de los cielos y su justicia. Y todo vendrá por añadidura. ¡Aleluya!
Entonces, hay una ecuación muy violenta en Mateo 6:33. Campeón, Mateo 6:33. Mateo 6:33 me da un principio. Diga conmigo, principio. Tenemos que levantar una iglesia fundamentada en la roca. ¿Cuántas iglesias hoy hay fundamentadas en la arena? Porque muchas veces nos volvemos los Samueles de este tiempo, donde el Samuel empieza a tomar decisiones con base a su propia voluntad, mas no a la voluntad de Dios. Samuel fue donde David, donde Isaí, el papá de David, a ungir al próximo rey de Israel, porque Dios necesitaba levantar un hombre conforme al corazón de ¿quién? De él, no conforme al corazón del hombre. Entonces, ¿qué pasa con Samuel? Samuel estaba llorando ¿a quién? A Saúl, porque Samuel se había casado con Saúl. Samuel había adoptado esa figura de Saúl. Le gustaba la forma que era Saúl. Pero muchas veces tenemos que entender que no es lo que yo quiera, sino lo que Dios necesita. Saúl hizo todo lo malo ante los ojos de Dios, pero ¿qué pasó con Samuel? Si Samuel sabía que Saúl había pecado, pero ¿qué pasa con Samuel? Samuel adopta esa figura de Saúl. Entonces, cuando es desechado Samuel empieza a llorar a Saúl, porque de una u otra manera él se había acoplado a la manera de Saúl. Y el problema de este tiempo es cuando te estás acoplando a la manera del mundo, no a la manera de Dios. Entonces, Saúl, ¿qué tipifica? Saúl viene a tipificar el mundo, porque Saúl todo lo que hacía no era bajo la conveniencia de Dios, sino bajo la conveniencia de él. Todo lo que el mundo hace no es a conveniencia de Dios, es a conveniencia del mismo mundo. Entonces, ¿qué pasaba con el profeta? Había adquirido una silueta que no era. ¿Cuántos grandes hombres de Dios hoy han adquirido una visión que parece de Dios, pero no es de Dios? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl?, le dijo el Señor. ¿Hasta cuándo llorarás? Levántate y ve a ungir al próximo rey de Israel. ¿Qué está diciendo Dios? Esa iglesia pecadora, esa iglesia que está haciendo todo, mas no mi voluntad, déjala allí, la desecho. Levántame otra iglesia conforme a mi voluntad. Y el problema del ser humano es cuando empieza a recibir órdenes que van en contra de su propia voluntad. Entonces, ¿qué hace el profeta? Se va, se levanta, se limpia las lágrimas, se va hasta donde Isaí por mandato de Dios. Pero Saúl estaba aquí. El problema de hoy en día es que hay muchos ministros que todavía tienen esa figura del mundo acá. Entonces cogen la doctrina de la piedad como fuente de ganancia. Cogen la iglesia para conveniencia propia. Entonces, cuando él llega a ungir a David, lo primero que visualiza es a los hermanos de David. Y el problema de nosotros es cuando empezamos a levantar algo conforme a nuestra voluntad. Se fueron los amenes. Entonces el profeta llega. Él no estaba buscando al hombre conforme al corazón de Dios, Pastor Junior. Él estaba buscando al hombre conforme a su corazón. ¿Sabe por qué el profeta se equivoca? Porque el profeta se desconecta de la visión de Dios. Entonces llama a uno de los hijos y dice: wow, este tiene cara de rey. Y lo va a ungir. ¿Y qué le dice Dios? Oh, Samuel, no te equivoques. Yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón. Y el problema es que muchas veces nosotros nos movemos por vista, mas no por revelación. Gente que está levantando ministerios no por revelación, sino por vista. ¿Cuántos de nosotros años atrás hemos levantado ministerios conforme a mi conveniencia, mas no a la conveniencia de Dios? Queremos ir a partes donde Dios no nos ha mandado, pero es que es lo que yo quiero. Queremos hacer cosas para Dios, pero Dios nunca nos ha mandado. Oh, yo levanto mi ministerio. Sí, yo le sirvo a Dios a mi manera. Usted no ha escuchado a esa gente que dice a mi manera. Son aquellos Jonases que se fueron para Tarsis y dejaron a Nínive de lado. Son aquellos ministros
que de una u otra manera están haciendo ministerio, sí, están haciendo cosas para Dios, pero finalmente terminan haciendo cosas que Dios nunca mandó. Y el problema de nosotros es que muchas veces no nos gusta estar bajo autoridad. Oh, yo tengo que estar bajo autoridad. Por ende, usted debe de estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque la visión tiene que recaer sobre la cabeza y de ahí para allá. Entonces él lo primero que hace es buscar. ¿Sabe por qué el profeta se equivoca 7 veces? Porque él estaba buscando figuras como Saúl. Estaba buscando figuras como Saúl. Oh, este se parece a Saúl. Oh, claro, con este trabajo. Y Dios le dice, no te equivoques, Samuel. Yo no busco lo que tú estás buscando. Y tú estás buscando colocar un hombre conforme al otro viejo hombre. Y cuando él levanta a David, es sinónimo de que él está quitando el viejo hombre para que el nuevo hombre... ¡Ay, Dios mío! Saúl tipifica el viejo hombre. David tipifica el nuevo hombre que él quiere levantar. Pero el profeta viene a tipificar nosotros que queremos seguir con el viejo hombre. Mira qué tremendo esta palabra. Samuel vivía aferrado a Saúl. Le dolió soltar a Saúl. ¿Qué te ha dolido soltar? El traguito, la rumba, el barbado, la barbada, la mentira, el engaño. No, hubiera venido mejor el domingo. Me hubiera quedado viendo Betty la Fea. Porque la palabra me tiene que confrontar. Bueno, Betty la bonita, ya está como bonita la vieja. Y qué difícil es levantar una iglesia conforme a la voluntad de Dios. Porque levantar una iglesia conforme a la voluntad de Dios la van a llamar religiosa, fanática. Porque muchas veces vemos iglesias como Saúl. ¿Qué le dijo Dios a Saúl? Ve y mata a todos, no dejas a nadie. Llega Saúl y dice, estas vaquitas están como chéveres, aguantan, tráela para acá. Estos están buenos. Estos corderitos, esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno. ¿Cuál fue la orden? Todo. Una mentirita, güey, piadosa, no hace mal. Una vaquita. Un truequecito, me va a ganar una platica y esa platica diezmo. Otra vaquita. Tanta fanatismo. ¿Qué es de malo hablar con el barbado? Otra vaquita. Cuando menos piensas, tienes un ganado en tu casa y no te has dado cuenta. Y el problema es, ahora, Samuel va donde Saúl, porque ya Samuel se le había revelado que Saúl había hecho todo lo incorrecto, pero el profeta llega y está hablando con Saúl y empieza por ¿Por qué? Porque las cosas incorrectas empiezan a hacer ruido en tu ministerio. Cuando tú estás en el espíritu, empieza a revelarse lo incorrecto. ¿Qué estás haciendo incorrecto en este momento? Que ha quitado el brillo de tus ojos, que ha quitado ese resplandor de tu rostro. Porque muchas veces podemos engañar a un pastor, podemos engañar a un líder, pero ¿quién podrá engañar a Dios, Junior? Oh, todos. Si nos prestaran unas gafas 3D que nos revelaran lo espiritual en 5 minutos, cada uno para la casa. Y usted ya puede decir, ¡oh! Poder en Cristo. Menos mal no tenemos las gafas 3D. Pero Dios sí tiene las gafas 3D llamado Espíritu Santo. Llamado Espíritu Santo. Que te dice hasta cuándo he ganado. Hasta cuándo sea esa vaquita, ese corderito. Entonces, el problema, y esto me fascina, porque Saúl tipifica al viejo hombre, David tipifica al hombre nuevo. Y el profeta que tipifica esa lucha que tenemos. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a ese viejo hombre? ¿Quién me ha dicho a mí que la rumba es mala? ¿Quién ha dicho que la fornicación es mala? ¿Quién ha dicho que el adulterio es malo? Si tú me preguntas,
Yo te puedo decir, es rico. Espere, no me van a crucificar, espere. Es rico fornicar. Es rico adulterar. Es rico mentir. Pero pregúntale al hombre de Dios. Y el hombre de Dios te va a decir, un momentico, la fornicación me condena. El adulterio me condena, la mentira me condena, me condena, me condena, me condena. Tenemos que estar en el Espíritu, porque si no estás en el Espíritu, automáticamente le vas a dar aval a todo. Oh, ¿a cuánto no se le ha presentado la oportunidad? Unos habrán pecado, otros habrán pasado la prueba, pero los que no han pasado la prueba tienen que decirle, Señor, gracias porque no has venido. Porque muchas veces jugamos a la ruleta rusa. ¿Saben qué es la ruleta rusa? El arma, donde le caben 7 tiros, metemos un tiro y clas, 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 uy, me salvé. Clas, una mentira, me salvé. Clas, uy, una fornicación, me salvé. Clas, uy, un adulterio, me salvé. Pero ten cuidado, que a medida que vas caminando, la bala también está caminando. Tarde que temprano se puede disparar. Definitivamente hubiera venido el domingo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro caminar, iglesia? Oh, yo quiero una iglesia conforme al corazón de Dios. Pero le voy a decir algo, yo solo no puedo. Yo me puedo guardar. Yo puedo tratar de llegar a esa imagen que Dios necesita, pero yo no puedo solo. Pablo, ¿qué dijo? Sean imitadores míos. ¿Cómo? Claro, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y en Cristo no había pecado. En Cristo no había amiguita bajo cuerda. En Cristo no había amiguito bajo cuerda. Y ahí decimos, todavía no estoy listo. Por eso no voy a la iglesia. Al contrario, corre a la iglesia. Porque allá no te vas a convertir, te vas a convertir aquí porque la palabra tiene que romper. Ahora no te estoy condenando porque no soy nadie para condenarte. Pero te estoy diciendo, ten cuidado con tu vida íntima. Ten cuidado qué hacemos detrás del telón. Ten mucho cuidado qué hacemos cuando nadie nos ve. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, allá afuera han levantado iglesias conforme a Saúl. A esos Saúles que están buscando su propia voluntad, sus propios sueños, sus propias metas. Y la gente feliz. Paten, siembren. Y la gente corre. Y sí, no te voy a decir mentiras. Los milagros financieros son reales. ¿Sabe por qué los milagros financieros son reales, Pastor Junior? Porque Satanás se aprovecha de tu fe. Entonces yo puedo hacer un servicio de pactos y siembras y te voy a decir, el que pacte mañana tendrá un milagro financiero. ¡Pasa! Porque tú estás moviendo la fe. El problema de tú mover la fe no a la manera de Dios, sino a la manera tuya, es que ese milagro te va a alejar de Dios. Porque usted va a decir, uy, Dios me prosperó, me enriqueció, y ese enriquecimiento se te va a entronar en tu corazón porque ya no vas a ir a la iglesia por la santidad ni por el reino, sino por el milagro. Uy, estoy siendo como duro. Esos milagros son reales. ¿Cuánta gente no ha recibido milagros financieros pero siguen en el mundo? Porque hay Saúles que solo predican de prosperidad, de riquezas. Pero ¿cuándo has visto un hombre de la prosperidad o de la doctrina diciéndole a la gente, te vas a condenar si sigues en el pecado? Porque no les interesa la salvación. No les cuesta decirle al empresario, si estás diezmando, gloria a Dios, sembrás, pero estás en pecado y te vas a condenar. ¿Por qué? Porque si se lo dicen, se van de la iglesia y un diezmo menos. Yo prefiero que no diezmen, pero que entren todos al reino de los cielos. Que entren todos al reino de los cielos. Que entren todos al reino de los cielos. Diezme, ofrende. Pero que el objetivo sea este.
dice Mateo 6:33? Oh, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto rompió los parámetros de los escribas y los fariseos, porque a ellos no se les había revelado el reino. Acuérdense que los escribas y los fariseos venían de llevar la Torá. Entonces ellos estaban siguiendo la Torá, pero la habían colocado bajo su propia voluntad. Entonces viene Jesús a romper esquemas, a romper parámetros y a decirle a la gente: mira, ya no es por vista sino por fe. En el Antiguo Testamento todos los que hacían la voluntad de Dios eran prosperados. Escuche esto: si usted va al Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob fueron prosperados, eran magnates, multimillonarios. Oh, estudia la vida de Abraham. Wow, el Bill Gates de este tiempo, el Donald Trump, tenían billete, eran prosperados porque hacían la voluntad de Dios. ¿Cómo hacía Dios o cómo recompensaba a Jehová en el Antiguo Testamento? Con riquezas, porque el reino de los cielos no se había abierto todavía. Pero viene Cristo con las llaves del reino de los cielos a abrirlo. Entonces le dice: muchachos, en el nuevo pacto todo va a cambiar. Y en el nuevo pacto yo vengo a traerles una gran noticia: todos van para el reino. Con los tres que dijeron amén, todos van para el reino.